Los profetas de la Biblia rara vez se ganaban el aprecio de la gente. Sí hubo momentos, desde luego, cuando ciertas personas y facciones apreciaban su labor, pero finalmente muchos profetas sufrieron el martirio. Así lo sufrió Jesucristo, el único ser perfecto en la carne que jamás caminó sobre esta tierra. ¿Por qué? Es una buena pregunta. La respuesta es sencilla. Jesucristo y los profetas proclamaban un mensaje de obediencia a Dios. Advertían de las consecuencias que vendrían sobre todo el que rechazara a Dios y su verdad. Dios encargó al profeta Ezequiel que presentara al pueblo un mensaje que iban a rechazar. Te invito a que me acompañes. Ezequiel capítulo 3, versículo 7 en adelante. La casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Isaías también recibió estas instrucciones. Isaías capítulo 58, versículo 1. Clama a voz en cuello. No te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Fue una comisión que no gustaba, ni a Ezequiel ni a Isaías. Y si Dios nos dice, haz esto, seguramente a muchos de nosotros tampoco nos va a gustar esa comisión que Dios nos está encomendando. A la gente no le agrada oír que su comportamiento está mal. Prefiere oír palabras tranquilizadoras, palabras como Dios acepta tu comportamiento. ¿No es lo que nos dice Isaías? Vamos a leerlo. Isaías capítulo 30, versículo 8 en adelante. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, el tiempo del fin. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Eterno, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. ¿Qué palabras está declarando aquí Dios por medio del profeta Isaías? No nos hables de Dios, no nos hables lo recto, porque preferimos estar en pecado, en maldad. Timoteo sabía cómo serían los días previos al regreso de Jesús. Y la explicación que le dio Pablo no es halagüeña, pero sin duda es exacta para este mundo. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 en adelante. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A esto se evita, le dice Pablo a Timoteo. Estamos viendo en los líderes de nuestras naciones un esfuerzo por adelantarse a la competencia, la promoción de conductas que hace solo una generación ni siquiera se mencionaban entre la gente.
Estamos viendo a políticos, presidentes de industrias, jefes de empresas, medios de difusión y académicos abandonar, desestimar, ridiculizar los valores bíblicos. Hace unos días atrás hemos compartido varias noticias cristianas de varios profesores en varias universidades, en grupos de WhatsApp, insultando a personas judías. La noticia está disponible en Telegram, en la sección de noticias cristianas. Puedes encontrarlo en el grupo oficial de amigos de Radio Solidaria. Hombres con estudios, académicos, personas que en teoría son personas importantes, que se creen superiores a los demás, teniendo actitudes de necios. Se crean un grupo de WhatsApp y empiezan a insultar, a tener palabras contra judíos. Todo esto porque un grupo de personas estaba manifestando junto a esa universidad, un movimiento pro-palestino, y estos directores, estos profesores, en vez de cortar la situación, fueron partícipes. Esto lo estamos viviendo hoy en día. Estamos viendo a políticos, jefes de empresas, hombres importantes que tienen medios de comunicación, cómo abandonan, cómo se ríen, se burlan de los valores bíblicos, los valores que Dios ha establecido. Se oye el refrán, ¿verdad? Famoso refrán: diversidad, equidad e inclusión. Esta palabra, diversidad e inclusión, puede ser la palabra del año 2024, incluso de 2023. Palabra que para muchos ingenuos suena bien, porque no son conscientes de lo que buscan sus promotores. Diversidad e inclusión, palabras en código que significan la aceptación de conductas impías. La Trinidad sagrada, y si escuchas esto no te has equivocado de canal, no somos católicos, pero la Trinidad, que es sagrada para los progresistas, sería más honestamente expresada como perversidad, exclusividad y desigualdad. Mira el adoctrinamiento de nuestros niños por parte de las escuelas y de las redes sociales. La lista alfabética de comportamientos antinaturales históricamente reconocidos siempre está creciendo, pero comúnmente se abrevia algo como LGBTQIA+, plus y todo lo que quieran agregar. El más, ese más final, se utiliza para indicar todas las identidades de género, orientaciones sexuales que las letras y las palabras aún no pueden describir completamente. Cuán verdaderamente notable es que los activistas aún no hayan descubierto todas las formas en que se pueden expresar o se puede expresar la sexualidad humana. La letra A se interpreta de más de una manera, siendo aliado una interpretación aunque menos común. Y ya los profetas que Dios enviaba al mundo anunciaban esto, anunciaban arrepentimiento, volverse a los caminos de Dios. En el primer capítulo de la Epístola a los Romanos, Pablo explica con detalles lo que vemos ocurrir delante de nuestros ojos hoy en día. Si él lo estaba viviendo en esa época, imagínate ahora Pablo en nuestra época. Pablo advirtió que la ira de Dios viene sobre este mundo porque lo ha rechazado y porque la gente malintencionada suprime las verdades eternas. Romanos capítulo 1, verso 18 y 19. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pablo explicó que los hombres y mujeres que rechazan a Dios se perderían en conductas inmorales, y nos dio una lista de pecados advirtiendo que es malo no solamente practicarlos, sino complacerse con los que los practican. Romanos capítulo 1, verso 32. No debemos odiar a ningún ser humano, y nunca hay un momento que justifique la violencia por parte de un verdadero discípulo de Cristo.
pero sí debemos odiar las prácticas pecaminosas y no celebrarlas ni excusarlas. En este mundo triste debemos tener el valor necesario para decir la verdad con amor. Amamos al pecador, pero despreciamos, odiamos el pecado. Estaba leyendo unas palabras del doctor Roderick Meredith, muy conocido. De hecho, en Radio Solidaria hemos emitido durante varios años el programa El Mundo del Mañana. Y él dijo unas declaraciones en el año 1993 muy interesante. A nuestra nación y a la mayoría de las naciones anglófonas en el mundo, sin precedentes en los anales de la historia moderna, les espera un tiempo de calamidad nacional, o mejor dicho, de castigo nacional. Mes tras mes, año tras año, más y más cosas marcharán mal para nosotros. Nuestra deuda nacional aumentará. Aumentarán los índices de inmoralidad y criminalidad. Nuestras ciudades serán aún menos seguras, atribuladas por rufianes sin ley. Guerras de pandillas, motines raciales y finalmente motines por la escasez de alimentos. Todo debido a la inminente sequía y a la hambruna profetizada contra nosotros. Estas palabras las dijo Roderick Meredith. Y esto lo estamos viviendo hoy. En Estados Unidos, en España, en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en Francia. Esas señales que identifica este doctor ahora son más patentes que cuando escribió esas palabras. Y como bien lo sabemos, este hombre no temía en lo más mínimo decir las cosas como son. Y lo hemos visto en este artículo, en esta redacción que publicó en 1993. Muchos, como dijo Pablo en Romanos capítulo 1, detienen con injusticia la verdad. Detienen con injusticia la verdad. Lo vemos con frecuencia cuando un canal de televisión o un gobierno censura la totalidad o parte de algún programa de televisión. A menudo ocurre con la excusa de que es peligroso o no apto para los jóvenes. Aunque nada de lo que decimos podría compararse con lo que ven y oyen nuestros hijos en los colegios o ven en televisión en horarios infantiles. Timoteo recibió de Pablo, su mentor, la orden de predicar la verdad. Aún en sus días, Pablo advirtió que llegaría un tiempo cuando la gente no aceptaría la verdad, sino que buscarían líderes dispuestos a decirles los que desean oír, como sucede en las iglesias. Voy a una iglesia donde me compartan un mensaje suave, un mensaje tranquilizador, como hemos mencionado hace unos minutos. Que me hablen de amor, que me hablen de perdón, pero que no me hablen y me digan que estoy en pecado, que estoy en fornicación, que estoy en adulterio, que estoy robando. Ese mensaje lo desecho. Yo quiero el mensaje que me pasen la mano por la espalda. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, verso 3 y 4. Vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzó de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Lo que le dice Pablo a Timoteo lo estamos viviendo hoy en día. Cada día. Cada día. Pero ¿sabes una cosa? Radio Solidaria y muchos canales cristianos que predican a Cristo, muchos medios de comunicación, televisión, radio, redes sociales, van a seguir proclamando la verdad de Cristo. Vamos a continuar diciendo la verdad en una era que no desea oír la verdad. Y esto lo tenemos que hacer, pero también queremos que sepan que pese a las malas noticias que nos rodean y lo que nos espera, nuestro refugio es Dios. Y Él está a cargo. Entonces, el desenlace es feliz. Tenemos el spoiler final de cómo acabará todo. Cristo vendrá pronto. Y si estamos preparados con la lámpara encendida con aceite, nos vamos a ir con Él.
Cuando la humanidad se aproxime a su autoaniquilación, Jesucristo va a regresar y pondrá fin a toda la locura. Entonces premiará a sus siervos resucitados dándoles posiciones de autoridad para regenerar, para restaurar lo perturbado que está este planeta. Está hablando del milenio, está hablando de los 1000 años del reinado de Jesús. Los libros de los profetas y el Nuevo Testamento proclaman el reino de Dios. Ese es el Evangelio de Jesús. Y es el mismo mensaje que sus siervos han proclamado. Ese es el mensaje que transmite Radio Solidaria, Solidaria TV. Ese es el mensaje que emiten muchos canales cristianos que puedes encontrar en YouTube. Muchos canales que puedes encontrar en otras plataformas. Hay tantas maneras de predicar a Cristo. Ese es el mensaje. Este es el mensaje que tú estás escuchando. Que este mensaje lo puedas compartir con otros. Debemos clamar a Dios. La vida moderna está llena de distracciones. Hay muchos que no querrán oír la voz de Dios. Entre el ruido constante de la tecnología, las exigencias del trabajo, los compromisos sociales, muchas veces nos encontramos alejados del verdadero propósito de nuestra existencia. Y la Biblia nos advierte en numerosas ocasiones sobre la importancia de escuchar la voz de Dios. Dios nos habla de diversas maneras, a través de su palabra, a través de la oración, por medio de las circunstancias, a través de otras personas. La voz de Dios es la guía. Esa guía que nos dirige hacia el bien, hacia la verdad, hacia la vida eterna. Sin embargo, para poder oír su voz, necesitamos silencio interior y disposición para escuchar. Vivimos en un mundo que promueve constantemente el egoísmo, la superficialidad, el materialismo, y esas distracciones pueden ahogar la voz de Dios. Nos hacen sordos a su llamado. En Mateo capítulo 13, verso 22, Jesús explica cómo las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas pueden sofocar la semilla de la palabra de Dios en nuestro corazón, ahogarla. Eso es lo que produce las distracciones del mundo. Eso es lo que le pasó a Demas, colaborador de Pablo, un ejemplo que en las últimas semanas estamos compartiendo con todos vosotros. Amó más las cosas del mundo que de Dios. Las distracciones del mundo le separaron del llamado. Empezó muy bien, pero su corazón estaba en las cosas del mundo. Escuchar la voz de Dios implica estar dispuestos a cambiar. Y a menudo preferimos quedarnos en nuestra zona de confort que enfrentar la transformación que Dios nos pide. Esa resistencia al cambio puede ser una de las razones por las que algunos no quieren oír la voz de Dios. Temen lo desconocido. Temen implicarse en las cosas de Dios. Para escuchar a Dios necesitamos un corazón humilde, dispuesto a obedecer. Santiago capítulo 4, verso 6 nos recuerda que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Es decir, que la humildad nos abre al reconocimiento de nuestra necesidad de Dios, a la sumisión a su voluntad. Escuchar y obedecer la voz de Dios trae consigo una vida plena, transformada. Jesús dijo en Juan capítulo 10, verso 27, «Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen». Esto es una promesa. Si oímos su voz y le seguimos, tendremos una relación íntima con Él. Hoy más que nunca necesitamos afinar nuestro oído espiritual. Y así vamos a escuchar la voz de Dios. Y esto requiere intención, disciplina, deseo de conocer y seguir a Dios. No permitas que el ruido del mundo te impida oír su voz. En lugar de ello, busquemos momentos de quietud, momentos de oración. Pidamos a Dios un corazón dispuesto y humilde para recibir su guía. Empezábamos la reflexión hablando de clamar a Dios, sin detenernos. Predicar la verdad, predicar a Cristo. Terminamos la reflexión hablando de que tenemos que oír la voz de Dios.
no podemos predicar la verdad, no podemos predicar a Cristo si antes no hemos escuchado la voz de Dios, si antes no hemos tenido un encuentro personal con Él. En estos tiempos de oscuridad, prediquemos a Cristo. Prediquemos la verdad aunque la sociedad, el mundo, no quiera escuchar la verdad.